Bienvenidos a este webinar de ELA con el título Enfoque Integral en la Atención de la Violencia Doméstica, presentado por Fundar y comentado por Sichenza. Bienvenidos todos. Entonces vamos a pasar por algunos aspectos generales del webinar ahora y a las biografías de las presentadoras. Cecilia Toledo tiene una maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana en México. Es una investigadora y experta en temas de género, violencia intrafamiliar y derechos de la niñez. Antes de entrar a Fundar, se desempeñó como asesora del gobierno legislativo en México, como una asesora de políticas en la relación en el Comité de Relaciones Americanas del Senado mexicano. Cecilia Lachenal tiene un doctorado en ley de los estudios superiores, Instituto de Estudios Superiores de América Latina de la Universidad de Pomona. Es una investigadora de derechos humanos especializada en derechos indígenas y temas de género. Antes de entrar a Fundar, trabajó en el Centro de Investigación de Estudios Superiores en Antropología Social en Oaxaca y como consultora para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el proyecto de acceso para justicia de los pueblos indígenas de Oaxaca. Así que gracias a las presentadoras. El webinar también va a ser comentado por Akosua Darwa, que es la directora del Centro de maestría de Sociología del Wisconsin Madison y también licenciado con una licenciatura en Sociología y Psicología en el Vassar College. También es una profesora visitante en la Universidad de Duke. También sus áreas de interés de investigación son sociología, cambio económico, organizaciones, género y empleo. En los últimos 10 años, sus investigaciones se han centrado en el papel de la mujer en la economía informal, específicamente comerciantes de artículos de consumo global y trabajadoras domésticas. Tiene un PhD y una maestría en ciencias de la Universidad de Wisconsin-Madison y también es licenciada en Sociología y Psicología del Vassar College. Y yo voy a ser también la moderadora de este webinar. Me llamo Janet y también trabajo en Fundar. Antes de comenzar el webinar, queremos darles unos cuantos recordatorios. Debajo del espacio donde está el video de la presentadora hay un espacio de chat donde ustedes pueden poner comentarios y mandar comentarios y también pueden interactuar con otros, con el moderador y con otros participantes. Y algunos de ustedes ya han estado usando este software, así que les invito a que se presenten en ese chat, decirnos quiénes son, cuál es su organización y qué esperan de este webinar. Estoy escribiendo ahorita un mensaje ahí para que ustedes puedan verlo. También pueden escuchar este webinar ya sea en inglés o castellano. Pueden hacer clic en el lenguaje que prefieren junto en la sección de chat. Si quieren castellano, ponen castellano, y si quieren, están ok con el inglés, pueden poner en inglés. Dependiendo de lo que ustedes quieren hacer, seleccionen la opción apropiada, generar o preguntas de las opciones del canal de chat. Así que si ustedes quieren solamente presentarse, pueden utilizar el chat y si tienen alguna pregunta específica para los presentadores, hay otro chat de preguntas y las presentadoras van a recibir esas preguntas directamente. También, si la pregunta está en otro idioma, pueden hacer clic en el botón traducir para leerla en el idioma que escogiste. Finalmente, si quieren tener un chat privado con el moderador o cualquiera de los participantes, hagan un clic en el nombre de la persona y comiencen a chatear con la persona que quieren hablar. Así que también, si tienen cualquier duda en cuanto al webinar, hay un signo de pregunta en la parte inferior izquierda y eso también es asistencia técnica. Así que me imagino que ahora podemos comenzar con la presentación y yo voy a darle la palabra a nuestras presentadoras. Hola, buenos días a todos y todas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Cecilia Lachenal. Empezaré la primera parte de la presentación y mi compañera Cecilia Toledo seguirá con la segunda parte.
Este webinar tiene como propósito que podamos tener un espacio de reflexión, discusión sobre el enfoque integral para comprender y atender el fenómeno de la violencia doméstica. Es un poco retomar una investigación que hemos hecho las organizaciones que participamos en este intercambio de conocimientos, y es un documento que está en la página de ELA, ¿no? Entonces la idea aquí no es seguir tanto el documento, hay como mucha información aquí, se la dejamos para que la puedan consultar. Incluso habrá ciertamente cosas que no vamos a abordar aquí en el espacio, pero que están, o les podremos hacer referencia al documento. Aquí un poco la idea que tuvimos era pues enfocarnos sobre sobre la importancia de este enfoque integral. ¿Qué es este enfoque integral para abordar la violencia doméstica y cómo se ha aterrizado o se ha incorporado en ciertos instrumentos o en el marco normativo en México, ¿no? Entonces, empezando con por qué es importante adoptar un enfoque integral para abordar o atender la violencia doméstica, empezaríamos diciendo que muchos de los estudios sobre la violencia, sea la violencia doméstica o la violencia contra las mujeres o la violencia de género, se enfocan principalmente en las causas de la violencia, en tratar de entender cuáles son los factores que generan esta violencia. Hay evidentemente como una discusión, muchas discusiones teóricas, ¿no?, sobre este tema, pero digamos que aquí lo que nos interesó fue el aporte de Heise, que en 1998 propone un modelo que justamente trata como de sistematizar las distintas posturas, porque las distintas posturas siempre eran parciales, ¿no? Algunas lograban como evidenciar los factores que tenían que ver más con la persona, ¿no?, factores individuales, de su trayectoria, de su historia personal, y también en este ámbito familiar, ¿no? Entonces, si una persona, como cuando un niño o niña había vivido violencia en el ámbito familiar, hay, ¿no?, teorías generacionales que postulan que es muy probable que esas personas a su vez sean agresores, agresivas en su etapa adulta. Entonces, digamos que había como una corriente más enfocada a abordar la violencia en este nivel individual, familiar, entonces como poniendo en el centro de la atención al individuo, a la persona, y un poco mostrando como las reacciones que podían individuales frente a esa violencia o a esa historia violenta que hubiera vivido la persona. Esos dos niveles, en realidad, la violencia puede ser ejercida tanto por hombres sobre mujeres como por mujeres sobre hombres, ¿no? Aquí finalmente se habla de una violencia doméstica porque no distingue tanto entre el sexo del agresor y de la víctima. El agresor puede ser hombre o puede ser mujer, y la víctima puede ser mujer o hombre también, ¿no? Entonces, en lo que se enfoca es como en el espacio en el que se da o se ejerce esa violencia, que es aquí el espacio doméstico o el espacio familiar, o incluso en América Latina encontramos la expresión de intrafamiliar.
Entonces aquí lo que es importante es que entonces la violencia se define en relación al espacio donde se produce la violencia y a la naturaleza o al tipo de relaciones entre las personas involucradas. El aporte de Heise, entonces, es como de sistematizar o de aglutinar y de construir un modelo explicativo de esas causas de la violencia doméstica o de la violencia entre pareja o de la violencia dentro de la familia, con otras perspectivas que están más enfocadas a ubicar la violencia que se puede vivir dentro del ámbito familiar, pero conectada con el ámbito comunitario, digamos, como los espacios en donde viven las personas, que no sea el espacio familiar, pero donde pues tienen que ir, donde desarrollan actividades, trabajan, como en la calle, el transporte público, ese tipo de lugares serían lo que constituye este espacio comunitario. También Heise en su modelo incorpora el nivel de la sociedad, ¿no? Ahí como ya un nivel mucho más macro, que se refiere mucho más a las estructuras sociales amplias, ¿no? Que permiten, facilitan, permean la producción y la reproducción de comportamientos, de discursos y de prácticas violentas. Entonces, digamos que esos son estos 4 espacios, ¿no? Que Heise en su modelo logra como articular para proponer entonces un modelo explicativo de los distintos factores que intervienen en la generación de la violencia contra las mujeres. Por eso se dice, ¿no?, que la violencia doméstica es un fenómeno multifactorial que tiene todas esas dimensiones. Y también lo interesante entonces es que el aporte de Heise es que debemos pensar entonces esta violencia dentro de un marco amplio de violencia de género, ¿no? ¿Por qué entonces es importante este modelo? Porque si bien explica las causas, entonces sí nos da una pauta para entonces poder pensar en acciones para atender esta violencia en los distintos niveles en los cuales se ejerce esta violencia y se sufre, ¿no? Entonces podremos pensar en acciones que tendrán que ver con atender la violencia a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel de las instituciones del Estado y a nivel cultural también, ¿no? Entonces, eso es la razón de por qué nos parece importante el acercamiento integral. Si se dan cuenta, por el momento habló un poco de manera indistinta, aunque he usado un poco más la palabra violencia doméstica porque es nuestro tema, pero también he empleado la palabra violencia de género, violencia contra las mujeres. Es un gran debate teórico, no quiero entrar demasiado ahorita acá, porque nos desviaríamos mucho, pero sí es importante que lo tengamos en mente, porque son enfoques distintos y tienen repercusiones importantes en cómo se piensa después el acercamiento o las acciones, las estrategias desde las instituciones para atender la violencia, ¿no? E incluso para luego pensar entonces los servicios de protección para las mujeres que sufren violencia.
Brevemente, solamente quiero mencionar que generalmente cuando nos referimos a la violencia doméstica, nos referimos a una violencia que pone más el acento sobre el sexo de las víctimas, y cuando hablamos de una violencia de género, nos referimos más al propósito de la violencia. Es decir, cuando hablamos de violencia de género, nos referimos a acciones, discursos, ¿no? A violencia emocional o violencia sexual, a todos los distintos tipos de violencia, pero que tienen como fin mantener a las mujeres en una situación de dominación o de sumisión frente a los hombres, ¿no? Entonces, como sobre esta cuestión también hay muchos debates teóricos, muchas aproximaciones distintas y entonces muchas propuestas distintas para atender y tratar de remediar y erradicar esa violencia. Hay un autor que es importante mencionar, que es Johnson, ¿no? Que ya es como desde los años 90, él ha hablado como para tratar de diferenciar también, en realidad él, en vez de hablar de violencia doméstica y de violencia de género, él habla de una violencia situacional, que es una violencia donde hombres y mujeres pueden ser agresores, porque hay manifestaciones de violencia que pueden no tener como propósito mantener a las mujeres en sus roles tradicionales de género, y lo distingue de lo que otros llaman violencia de género y él llama terrorismo patriarcal, en donde las expresiones, las manifestaciones sí tienen como propósito mantener a la mujer en esa dominación, en esta situación de sumisión frente a los hombres, ¿no? Bueno, esas son como todas varias discusiones que siguen abiertas todavía a la fecha, pero que son importantes para poder entender el tipo de metodología que se usa cuando se hace investigación sobre la violencia, para investigar la violencia contra las mujeres, en particular cuando en nuestros países instituciones tratan de hacer encuestas para medir la violencia, pues habría que saber muy bien a qué tipo de categorías se refiere, si se refiere a una violencia doméstica, si se refiere a una violencia de género. Aquí se ve como la importancia de poder definir esas categorías, de qué vamos a hablar, y porque también, pues obviamente influyen sobre el modo en que se discute la violencia doméstica en el terreno político y público y como un asunto de políticas. Ahora, brevemente también, ya que vimos un poco este modelo, esta importancia, pero al mismo tiempo como dudas que están aquí sobre este enfoque integral y hablar de violencia doméstica o violencia de género, si es lo mismo, no es lo mismo. Para ir aterrizando un poco la discusión, quiero también agregar otro elemento para que luego podamos entender qué ha pasado aquí en América Latina con atender, ¿no? Cómo se ha atendido, cómo se ha pensado la atención a la violencia contra las mujeres. El otro elemento tiene que ver con la importancia de la perspectiva de derechos humanos. En América Latina, el éxito de los movimientos feministas y de derechos humanos ha sido hacer pasar la violencia doméstica de la esfera privada, ¿no? De donde sucede, a ser visible como un problema público, como un problema entonces del cual las instituciones, el Estado,
tienen que tomar medidas y tienen que intervenir. Ya no es un asunto privado entre un hombre y una mujer, entre una pareja o incluso entre una familia, sino que este problema es un problema público y eso implica acciones, intervenciones del Estado, implica definición de políticas públicas y a partir de ahí es entonces cuando se empieza en América Latina a concebir como esas políticas públicas para prevenir, para atender, para sancionar y para erradicar esa violencia. En América Latina, bueno, hay como un contexto específico que nos parece que tiene mucho que ver para explicar cómo surge la perspectiva de derechos humanos y por qué es algo que se incorpora en esa atención y en este acercamiento a la violencia contra las mujeres, ¿no? Brevemente, porque el público de América Latina son cosas que saben, pero es importante recordar, ¿no?, que hasta los años 90 es cuando, digamos, que hay una ola de transiciones a la democracia en general en América Latina, y entonces, frente a esos estados autoritarios, el discurso que ha sido útil para derrocar este autoritarismo ha sido el discurso de derechos humanos. Otro elemento importante, entonces los movimientos sociales, los movimientos feministas también van adoptando, y ahí es cuando surgen también en América Latina las organizaciones de derechos humanos, como organizaciones de la sociedad civil. También otro elemento nos parece importante colocar aquí es la situación de pobreza y de profundas desigualdades entre hombres y mujeres, pensada como una desigualdad estructural por las organizaciones feministas en esos momentos. Y entonces también, pues, esa pobreza o esa desigualdad, el efecto que tiene sobre las mujeres es una ciudadanía trunca, es una ciudadanía no acabada, ¿no? Se podrán reconocer derechos políticos y electorales a votar, etcétera, a participar en el espacio público, pero la desigualdad social y económica que persiste afecta al ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, otro elemento importante aquí en el contexto latinoamericano es la adopción en 1994 de la Convención Interamericana de Belém do Pará, que es para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Aquí lo interesante con solamente quiero resaltar este elemento sobre la convención, es que es como el instrumento que sí hace pasar, que nos parece que sí es importante porque sí hace pasar un poco el discurso y entonces la comprensión de esta violencia desde un enfoque antes de la convención que más bien pensaba la violencia desde el enfoque de la desigualdad y de la injusticia social, ¿no? Los primeros movimientos feministas piensan desde este enfoque, y se pasa a uno de derechos humanos, ¿no? Pero no hay que olvidar que el discurso de derechos humanos pues es un discurso del liberalismo político, ¿no? Entonces, es también un discurso que encuentra cabida dentro de todas las transformaciones económicas y políticas de la región, y que claramente también encuentra pues, su par en el discurso de la democracia.
Pero entonces también esto tiene por consecuencia que hay un nuevo actor aquí que está apareciendo y que no es solamente el gobierno o el Congreso que haría leyes, ¿no? Para como tratar de transformar esas realidades desde este paradigma de la desigualdad, sino que ahora, bajo este paradigma de derechos humanos, el nuevo actor que entra en la escena, pues también una escena política, es el Poder Judicial y pues ahí también la policía, no tanto por como una voluntad de ellos de jugar un papel, ¿no? Sino más bien porque justamente ya vamos a colocar el discurso o la conceptualización de la violencia en términos de derechos, entonces tienen que intervenir el Poder Judicial para decir si hay afectación o no a un derecho de una persona, ¿no? Y pues la policía generalmente también es como la primera etapa para denunciar, etc. El problema un poco aquí, que eso todavía es como muy presente en América Latina, es que esos actores son de los menos sensibles a las denuncias de las mujeres, ¿no? En México hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Campo Algodonero, ¿no? Donde se visibiliza perfectamente cómo todos los estereotipos de género de los funcionarios del Ministerio Público, de la policía, en la investigación de las denuncias de las madres sobre la desaparición de sus hijas, han permeado y han viciado las investigaciones y han tenido por resultado todos esos feminicidios conocidos, ¿no? De la zona de Ciudad Juárez. Bueno, eso es como para tratar de poner aquí en la mesa de la discusión y de las reflexiones la importancia de esta perspectiva de derechos humanos, porque nos parece que si bien este enfoque integral es importante, pues para poder superar una atención de tipo asistencialista y poder generar nuevas condiciones para que las mujeres puedan construir un proyecto libre de vida libre de violencia, no es necesariamente suficiente, ¿no? Y el enfoque de derechos humanos se ha construido como un enfoque que sí permite construir esto, en parte porque coloca a la mujer como sujeta de derechos humanos. Entonces, desde esta visión, digamos, de la mujer como sujeta de derechos humanos, las mujeres pueden definir y establecer y exigir el reconocimiento de su esfera de autonomía y libertad y definir bajo cuáles condiciones se establecen sus relaciones con sus parejas, con sus familias, con sus comunidades y con el Estado, ¿no? Y pues como son derechos, es un poco lo que ya les decía cuando hablaba de los nuevos actores que entrarían en esta escena para intervenir y erradicar esa violencia, pues como son derechos, entonces también recíprocamente existe la obligación para las demás personas, pero también para las instituciones en específico, de respetar y de garantizar esos derechos, ¿no? Y precisamente el no respeto de estas condiciones, pues constituyen violaciones a esos derechos, lo cual puede ser sancionado por el Estado y sus instituciones. Yo por el momento hasta aquí lo dejaría. No sé si tomamos una pausa para compartir un par de preguntas o de comentarios. Janet. Hay una pregunta
que viene de Alucios, y él pregunta, los machistas piensan que es una para el feminismo, y él quiere un comentario de las expertas. Si ustedes quieren, podemos responder esta pregunta. Sí, a ver si veo como la pregunta aquí, porque no escuché muy bien. Machistas piensan que la defensa contra la violencia doméstica es la defensa para el feminismo. Cualquier comentario de los expertos. Bueno, este tema de la discusión entre la violencia doméstica, entre cómo abordar la violencia doméstica, si es una violencia específicamente en contra de las mujeres, porque en los números las víctimas mayoritariamente son mujeres, ¿no? Y también pues existe este discurso desde el movimiento feminista que en realidad esta violencia, aunque ocurra en el ámbito doméstico, es una violencia que tiene como propósito mantener a las mujeres en esos roles tradicionales de género. Yo aquí no... La defensa contra la violencia doméstica es la defensa para el feminismo. Sí, pero ¿y esto qué tiene de malo? Yo no creo, o sea, a diferencia, yo creo que más bien, a ver, ¿cómo lo pongo? Creo que el movimiento feminista no está en contra de hablar de violencia doméstica, pero lo que hace es que lo sitúa en relación con otras violencias, con otras formas de violencia, ¿no? Entonces, para mí es una explicación más amplia. En cambio, los estudios que se enfocan estrictamente a la violencia doméstica sin querer verlo desde una perspectiva feminista, es decir, sin querer verlo como una violencia de género que tiene este propósito de mantener a las mujeres en una situación de sumisión, pues en realidad sí permiten, son una explicación parcial de la violencia. Entonces sí pueden explicar ciertas cosas, ¿no? Y en específico han aportado como esta idea o esa teoría, ¿no? De la violencia generacional, es decir, de que si un niño o una niña ha crecido en un ambiente violento en su infancia, hay muchas probabilidades para que reproduzca este tipo de actitudes y de comportamientos en su etapa adulta. Entonces, a mí en realidad me parece que, que el feminismo no es nada malo y que no habría que pensar que si pensamos de manera distinta la violencia doméstica es necesariamente irse en contra de, ¿no? No sé si contesté la pregunta y si hay otras preguntas o si seguimos tal vez un poco más para ir viendo. A ver, hay otra pregunta aquí, pero como es más concreta, yo creo que la dejamos para el final de la presentación, si les parece, para que podamos seguir y platicarles un poco de cómo en México se ha aterrizado o se ha incorporado esos enfoques en realidad, ¿no? Es el enfoque integral y el enfoque de derechos humanos. Y entonces le dejo por el momento la palabra a Cecilia Toledo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y tardes, dependiendo de la zona donde nos estén en este momento escuchando. Lo que
yo les quiero compartir ahora es que también está en el trabajo que presentamos en el regional, en el documento regional, que tiene que ver todo esto que ya les comentó Cecil, cómo se aterrizó, cómo se fue transformando o concretizando más bien en acciones más específicas. Y para ello les queremos hablar, o yo más bien les voy a hablar, de cómo sucedió todo este aterrizaje, tanto del enfoque integral que ya propuso, que propone Hayes y que es del que ya les habló Cecil, pero también cómo digamos, el paradigma de derechos humanos, que es muy presente en América Latina y que ha permeado tanto la creación incluso de un sistema regional de derechos humanos como el sistema interamericano, cómo esto también ha influido en lo que conocemos como la, digamos, segunda ola de reformas en donde ya el tema de la violencia contra las mujeres es, digamos, abordado de una forma más justamente integral, ¿no? Entonces, para contextualizar un poco, yo les diría que después digamos, ya en el último periodo de las transiciones a la democracia, que iniciaron en muchos de los casos a mediados de los 80, 90, ¿no? Hubieron países, de los cuales México forma parte, de esta, digamos, última ola de democratizaciones, por llamarlo así, que a partir de esa década ya digamos, la incorporación de los principios de derechos humanos se vuelven un pilar muy importante para el fortalecimiento de las democracias y para inspirar todas las reformas políticas y legislativas que se proponen para, digamos, el nuevo régimen. Y en ese sentido, el tema de la violencia contra las mujeres es abordado de esta forma, con un enfoque integral y un enfoque más amplio. Y también con un enfoque de derechos humanos, porque como les comenté al principio, y que también ya lo dijo Cecil, en América Latina, la Convención Belém do Pará, que digamos es única a nivel regional porque es un instrumento justamente que sí es obligatorio para todos los estados y que además incorpora principios de derechos humanos, pero además visibiliza la violencia a partir de estos distintos enfoques y en los distintos ámbitos. Entonces, digamos que tenemos estas dos grandes como, digamos, fuerzas que en este momento están influyendo las reformas que ocurren en este último periodo de transiciones. Entonces, México, concretamente, lo que viene después, ¿no? Y muchas, o sea, debido a los movimientos feministas y de organizaciones de derechos humanos, organizaciones de víctimas, pero también de una serie de mujeres con ideas feministas que logran acceder al poder político en la Cámara de Diputados, concretamente, se establece esta especie de pacto entre mujeres que logra ubicar de manera prioritaria esta necesidad de empezar a discutir cómo se va a abordar el tema de la violencia contra las mujeres en México, tomando en cuenta además que el caso de Juárez ya había sido visibilizado, ya había sido también, digamos, puesto a la luz pública y en la lente de la comunidad internacional por la gravedad tanto de los feminicidios, pero también por la falta de acciones, la impunidad de parte del Estado mexicano para atender el fenómeno. Entonces,
era imperativo ya atender el problema. Entonces, en esta, digamos, en esta coyuntura, ¿no? Digamos, momento en que el Estado mexicano está, por un lado, presionado por la luz y la fuerza internacional de la comunidad internacional de derechos humanos, pero también por adentro, por todos estos movimientos de mujeres que están en el poder político, cómo todo esto logra, digamos, influir en que para el 2007 se pudiera trabajar en el diseño y posterior publicación de lo que las colegas, si tenemos colegas que están en México, conocen como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces, esta ley que se publica en el 2007, precisamente, ¿por qué es importante? Bueno, es importante por diversos motivos. El primero, porque esta ley, primero, retoma lo que ya mencionamos, el enfoque de Hayes, pero también toda como tradición que viene de la Convención de Belém do Pará y que es reconocer que existen diversos ámbitos en donde puede darse la violencia. Entonces, esto viene a reforzar la idea de la violencia contra las mujeres como un problema público, no un problema individual, no un problema que le atañe únicamente a las mujeres. Entonces, de esta forma, a partir de esta línea, la ley reconoce que la violencia se puede dar en distintos ámbitos como el ámbito familiar, el ámbito comunitario, que podríamos llamar el espacio público en general, las calles, el transporte, ¿no? Concretamente, laboral, docente, violencia institucional, que este es un aporte muy específico en el caso mexicano, porque es reconocer que también la omisión de las instituciones públicas o acciones concretas que revictimizan a las mujeres que quieren ir a denunciar o que buscan algún apoyo jurídico, eso también constituye violencia, ¿no? Viene a sumar como toda la situación de violencia. Y por último, que con esto se logra dar como esta atención al problema del feminicidio, se reconoce la violencia feminicida, ¿no? Entonces, tenemos primero este reconocimiento de distintas formas de violencia. La violencia doméstica se ubica justamente dentro de estos ámbitos, como una violencia que ocurre en el ámbito familiar, ¿no? Concretamente en el espacio privado. ¿Por qué también es importante esta ley? Porque incluye digamos, con esta influencia de integralidad, con este enfoque integral, la ley, la ley incorpora también muchas, digamos, acciones, no solo, más bien, para atender la violencia en los distintos ámbitos, pero también en distintos niveles de atención del Estado. Esto es que se pueda justo prevenir en una etapa, digamos, en donde todavía la violencia no constituye una violación a los derechos de las mujeres, en la que se pueda dar atención concretamente a las mujeres que ya son víctimas y que ya han sufrido algún problema por la propia violencia y de la sanción también, ¿no? Y finalmente la erradicación, que es, bueno, el objetivo o a lo que se aspiran con las acciones del Estado, tanto legislativas como de política pública. Entonces tenemos como esta diferenciación de niveles de, digamos, intervención del Estado para prevenir, para atender, para sancionar,
utilizando diversas medidas de política pública, legislativas, judiciales también, ¿no? Pero entonces tenemos así como este gran escenario, ¿no?, de intervención del Estado. También es importante señalar que además de este enfoque integral, la ley es una ley con una perspectiva de derechos humanos, y esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta porque bajo esta lógica de protección de los derechos humanos de las mujeres, la sujeta principal, la destinataria de esta ley, son las mujeres, precisamente. Entonces, todas las acciones, todas las obligaciones del Estado en estos distintos niveles, porque recordemos que México es un Estado federal, entonces la división es, tenemos el ámbito federal, el ámbito estatal, que son las provincias, las 32 provincias, y los municipios, ¿no?, que es el ámbito más pequeño. Entonces, todo esto es, digamos, en todos estos niveles se tiene esta obligación de proteger los derechos humanos de las mujeres. Entonces, esto es muy importante porque en todos estos niveles se articulan todas estas acciones. Entonces, esta ley, además de ubicar a las mujeres en el centro, como ya les mencioné, asume o establece diversas obligaciones para garantizar el ejercicio de sus derechos y de sancionar en caso de que estos sean violentados, ¿no?, en todos los niveles. Y aquí vale hacer una aclaración. La aclaración es que si bien al entender la violencia contra las mujeres como una violación grave a los derechos humanos, sí se establece esta obligación de sancionar, pero esta ley no es una ley que criminaliza, ¿no? Precisamente se diferencia de esta como primera ola o estas primeras leyes que surgen en América Latina en los 90, en donde sí el enfoque era más digamos, dirigido hacia criminalizar al agresor, como entendiendo que de esta forma se podía terminar la violencia, o bien porque también correspondía a como ya se mencionó, a una lógica, ¿no?, de una visión en donde el Estado se retiraba justamente de garantizar el ejercicio de los derechos y en su lugar era más fácil, digamos, sancionar, ¿no?, evitar que se pudieran realizar. Y en este sentido era más fácil como poner en marcha toda una serie de medidas criminalizantes en lugar de justamente reducir a aquellos factores que están, digamos, fomentando la desigualdad, la exclusión, estas condiciones que ubican a la mujer en una situación de subordinación frente al hombre y que le impiden el ejercicio de sus derechos. Entonces, esto es muy importante señalar, que en esta ley no hay un enfoque de criminalización, aunque sí se establecen medidas para sancionar. Finalmente, o más bien, algo que, antes de seguir, y justamente porque tenemos a nuestra colega Akosua de Ghana, en Seyensa, nos gustaría que ella pudiera darnos alguna, digamos, algunos comentarios sobre este enfoque de penalización que, por el trabajo que hemos realizado de manera conjunta, nosotras sabemos que el enfoque de la ley de violencia doméstica en Ghana sí es un enfoque que permea, ¿no? Entonces, me gustaría, Akosua, darte la voz y ver si nos puedes en este momento como dar algunas ideas que nos pueda como hacer esta comparación. Hola a todo el mundo. Simplemente quiero hacer dos comentarios rápidos entre el caso en México y el caso en Ghana. Creo que las dos Cecilias ya han mencionado el caso en México.
la legislación mexicana es integral, porque ve los diferentes niveles de familia, estado, etc. En Ghana, no, la legislación no es tan integral. Sin embargo, quiero decir que si uno piensa en integralidad en otras formas, uno podría decir que la legislación en Ghana es integral en dos formas. Vemos tanto hombres como mujeres, pero también definimos los contextos. Como, por ejemplo, distinguimos entre la familia. No todas las personas involucradas tienen que tener relaciones sanguíneas. La legislación define el contexto doméstico como un lugar donde puede haber violencia contra empleadas domésticas, por ejemplo. Entonces la legislación no ve solamente la familia, sino también el contexto laboral. No voy a mencionar los otros puntos en relación a otros temas ya discutidos, así que Cecilia, paso la palabra a ti. Gracias, Acosa, por el comentario que acabas de hacer. Ahora no sé si quizás podremos dar un poco de tiempo para contestar algunas de las preguntas que la gente ha hecho a las presentadoras. Cecilia y Cecil, no sé si están de acuerdo. Les puedo pasar. Pues gracias, Janet, y gracias, Acosa, por complementar toda esta conversación que tenemos en torno a la importancia del enfoque integral para atender la violencia. Y yo quisiera proponerles terminar ya con la presentación. Esta es la última diapositiva, en donde concretamente explicamos cómo el enfoque integral y de perspectiva de derechos humanos se materializa en el modelo de protección que está incluido en la ley. Y brevemente lo explico, y entonces podemos ya abrir como este espacio para las preguntas, ¿no? Las dudas que hayan surgido de la presentación. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, ¿no? Y entendiendo como la importancia de justamente de la ley, ¿no? Un aspecto muy importante que queremos destacar, o que destacamos de la ley, es que incorpora en esta diversidad de obligaciones del Estado, incorpora concretamente la obligación del Estado de atender a las mujeres que han sido víctimas de violencia. Este componente es muy importante porque es el que, digamos, cuyo diseño busca atender y tener este acercamiento directo con las mujeres que son víctimas. Entonces, de ahí que el tratamiento y la forma en que se plantea cómo se va a dar esta atención es súper, súper importante, ¿no? Entonces, lo que vemos es que se propone la creación o el diseño de un modelo integral de atención que, como ya les dije, tiene este aspecto de integralidad y de derechos humanos, y lo explico. Primero, porque el modelo de protección, primero a nivel institucional, propone la articulación de tres instancias. La primera es el sistema de salud pública, el segundo es la Fiscalía Especializada, que se creó para el tema de violencia doméstica, y el último es el de los refugios. Es el que brinda la atención especializada. Los refugios, vale la pena señalar que pueden ser públicos o privados, ¿no? Entonces, estas tres instituciones están, digamos, en diálogo, y como lo podemos ver en el esquema, ¿no? Están constantemente, están conectadas, ya que la forma en que las mujeres pueden llegar digamos, a buscar esa protección es a través de esos tres espacios, ¿no? Está diseñado también de esta forma
porque la parte de salud y la parte de justicia justamente son estas, digamos, etapas en donde la violencia puede ser aún, digamos, los impactos de la violencia pueden ser atendidos, ¿no? La mujer no se ve obligada todavía a abandonar su hogar por cuestiones de seguridad, está en un momento en que todavía puede hacer alguna denuncia o buscar algún apoyo, digamos, psicológico, ¿no? También. Entonces son estas como etapas tempranas en donde la violencia todavía no ha mermado ni constituye una amenaza a la integralidad de las mujeres. En cambio, los refugios y el centro de atención externa, que es la cara visible de los refugios, estos sí constituyen ya un nivel de atención más especializada. ¿Por qué? Porque en este nivel es cuando las mujeres ya no pueden permanecer en sus hogares porque la intensidad y el nivel de violencia ya afecta su integridad personal, derechos tan básicos, ¿no?, y concretos como el derecho a la vida, el derecho a la libre circulación, etcétera, ¿no? Entonces, ahí aparece justamente esta opción de refugios, en donde ellas pueden ir, ya sea porque son canalizadas por familiares o por cualquiera de estas instancias, salud o justicia, ¿no? Y pueden encontrar la atención de sus necesidades básicas, de alimentación, de, digamos, ropa, ¿no?, de tener un espacio seguro donde dormir, donde estar con sus hijos o hijas, pero también, y es la principal diferencia, es un espacio en donde digamos, son atendidas también con una perspectiva de derechos humanos porque se les brinda acompañamiento psicológico, jurídico, y hay una fuerte, digamos, como, digamos, necesidad de que ellas logren entender la violencia justamente como un problema que está inmerso en las distintas estructuras, ¿no?, en su comunidad, en las instituciones, y que no es un problema de ellas, no es su culpa, digamos, toda la situación de violencia que están viviendo. Y entonces, en ese sentido, vemos, ya para ir cerrando, que dentro de una ley que tiene esta perspectiva integral, podemos ir viendo cómo en una acción muy concreta que es la atención a las mujeres que han sido víctimas de violencia, sus hijas o sus hijos, cómo ese modelo de protección incluye estas dos, digamos, estos dos grandes enfoques que son los que están presentes en el caso mexicano. El enfoque de integralidad, porque justamente pone en diálogo a tres instituciones de salud, de justicia, pero además refugios, en los distintos niveles, vale señalar, ¿no? Pero también con la perspectiva de derechos humanos, en donde no se brinda únicamente una, digamos, atención asistencialista, sino que se brinda una atención en donde se busca que las mujeres logren transformar sus condiciones de vida y transitar efectivamente a lograr el ejercicio de una vida libre de violencia. Entonces, yo lo dejaría aquí porque me parece que de las preguntas, de las dudas que allá las personas que están escuchándonos y viéndonos seguramente tienen, y que en la medida de lo posible podremos tener un diálogo o nos podrán, digamos, escuchar. Y si no, como saben, podemos seguir también la discusión en la Alianza de Aprendizaje de Violencia Doméstica. Justamente el tópico que estamos discutiendo es sobre el enfoque integral. Quizá con esta conversación haya quedado más claro de qué estamos hablando. Y pues yo le dejo entonces el...
piso, ¿sí? Ok, entonces vamos contestando las preguntas y le paso el micrófono en este momento a Cecil para que vaya viendo algunas preguntas. Bueno, ya hicimos una lista de las preguntas que pusieron aquí en el chat. Entonces nos pregunta Omaima, ¿por qué no incluir otras partes interesadas como las instituciones de fe, los líderes comunitarios y los maestros que son influyentes en lograr un cambio en esta perspectiva o este enfoque integral? Sí, o sea, yo creo que lo que ya ha empezado como a colocar aquí a Cosua en la discusión es que nosotras hemos como hablado un poco más de manera o sea, este enfoque integral es un modelo que se ha construido, ¿no? Entonces, siempre hay que luego pensar en función de los contextos en los cuales vivimos, ¿no? Entonces, ahí, en función de los contextos, no sé, yo pienso que en África y por las preguntas que vienen acá también, creo que también es que Inde hacía un comentario diciendo que hay otra forma de violencia doméstica en Nigeria que es en contra de los trabajadores domésticos y que ellos no tienen voz para poder hablar de esta violencia que sufren. Entonces, también el caso de los trabajadores domésticos se puede pensar desde América Latina, pero a lo que voy es que sí los contextos sí importan. O sea, las estructuras familiares son distintas en función de los países, en función de las religiones, en función de muchas cosas. Y entonces, en realidad, o sea, el modelo no es estricto, ¿no? O sea, el modelo lo que trata de poner son como los elementos y después hay que tratar como de desempacar o de poner contenidos a esos modelos en función de los contextos en los cuales vivimos. Entonces, en ese sentido, en función de los países sí se puede pensar que los líderes comunitarios o que ciertos líderes de fe puedan jugar un papel importante en función pues, de la importancia que ellos tengan en sus comunidades directamente con la población. Si lo ponemos, y los maestros también, ¿no? O sea, para hablar un poco desde el ejemplo de México, un poco el reto también con este enfoque integral es que entonces si visibilizamos estas distintas esferas y pensamos que hay acciones que se pueden tomar en todos esos niveles, ¿eso qué es lo que implica? Implica coordinar acciones. Y entonces ese es el propósito que les comentaba mi compañera Cecilia cuando habló de la Ley General de Acceso para las mujeres a una vida libre de violencia en México. El propósito de la ley es tratar de articular todas las instituciones, porque aquí es el Estado, ¿no? Entonces es en relación a las obligaciones del Estado, articular todas las instituciones, articular todas las acciones, sean de prevención, sean de atención y sean de sanción, para que de alguna manera, todo el problema de la violencia contra las mujeres pueda ser atendido o tomado en cuenta, ¿no? No es decir que está funcionando, ¿no? Es como cómo está pensado. El funcionamiento es como ya otra discusión, ¿no? Y otro reto también. Entonces, en este sentido, pues, por ejemplo, en México, la Secretaría de Educación Pública tiene una serie de acciones y de programas para fomentar la igualdad de género y entonces tratar desde las aulas, desde los maestros, desde los libros
que leen, sobre los cuales estudian los niños y las niñas, de ya fomentar una cultura de paz, ¿no? Una cultura sin violencia. En realidad, pues sí, es como un problema muy, muy amplio, porque también desde el pastor o el cura de la comunidad también podría haber un involucramiento, ¿no? Lo que pasa es que en México, pues el tema de la violencia contra las mujeres está todavía muy normalizado, entonces incluso desde la Iglesia Católica, ciertos discursos son más bien discursos hacia mantener a las mujeres en sus roles y en aguantar a los hombres y pues si te pegó tu marido es que algo hiciste mal, pero de todas formas pues aguanta porque tú tienes a tus hijos y cómo vas a hacer, ¿no? Entonces aquí pues es como todo un reto, pero sí buscar los actores que puedan ser aliados en esta construcción de cultura de paz, en realidad, ¿no? Entonces, pues esto sería para ya agrupar un poco esta pregunta de Omaima y de Keinde. Hay una pregunta de Argelia González que pregunta qué medidas se están tomando para sensibilizar al Poder Judicial y la policía en relación con los casos de violencia doméstica y de violencia de género. Bueno, desde México ha habido varios pasos que se han dado. Para el Poder Judicial, en 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha elaborado en conjunto con expertos, un protocolo para juzgar con perspectiva de género. Entonces, es un protocolo, es decir, que son como explicar los pasos, las etapas que dentro de su juzgar, los jueces, magistrados, incluso los ministros de la Suprema, tienen que desarrollar para visibilizar la desigualdad, ¿no? Es un protocolo que está muy enfocado a explicar que la igualdad entre hombres y mujeres pues es una igualdad formal, es una igualdad desde la ley, pero que en la realidad la situación es una situación de desigualdad y que para poder juzgar de manera equitativa, lo que tienen que hacer los jueces es empezar a visibilizar las situaciones concretas de desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces eso permite también, por ejemplo, empezar a visibilizar las razones de género en el asesinato de una mujer, ¿no? Y en México, donde existe la categoría de feminicidio, que es todo una discusión, pero que es muy poco usada, digamos, ¿no? Por los jueces, poder empezar a que tenga un impacto. Entonces está este protocolo para los jueces y entiendo que luego a nivel de la policía depende de los estados. México es un estado federal, entonces está la federación y 32 estados que también en ciertas materias tienen sus propias competencias. Y entonces aquí, en relación con las policías, pues la policía también, hay una policía federal, pero es como la policía para intervenciones de delito, de crimen organizado y demás, y lo demás es de policías estatales. Entonces aquí depende de los estados. Entonces, en ciertos estados ya ha habido como también protocolos y capacitaciones a los policías para tratar los casos de violencia contra las mujeres, para tratar a las mujeres que vienen a denunciar, ¿no? Pues con dignidad, con respeto, creyéndolas, porque hay un gran problema de siempre echarles la culpa a ellas o no creerlas o decirles, pues eso va a pasar o no es nada, ¿no? Desacreditar su voz, no escucharlas.
hacerlas esperar mucho tiempo. Entonces hay protocolos que tratan de sensibilizar a las policías. La verdad es que falta mucho en México para que eso sea mucho más efectivo, porque las entrevistas con las mujeres o los relatos, los testimonios de las mujeres que acuden al Poder Judicial, en este caso más bien al Ministerio Público y que tienen contacto con las policías, son muy negativos todavía. Y también otra acción que se ha tomado en el caso de México es el desarrollo de las órdenes de protección. Estos son como herramientas que permiten que, aunque una mujer no quiera denunciar, pedir protección. Entonces, puede ser como de tipo emergente, impedir el acceso al domicilio al agresor, mantenerlo como a cierta distancia, tanto del domicilio como de la escuela de los niños, por ejemplo, ¿no? Con rondines de policía. Y luego hay también medidas como más de carácter civil, de reconocimiento como del patrimonio, ¿no? De reconocer el domicilio, por ejemplo, como el domicilio de la mujer, y así proteger los bienes, o por ejemplo permitir a la mujer, si no es su domicilio, de sacar sus cosas, ¿no? O sacar sus documentos, sus papeles, los papeles de los niños para poder irse del hogar violento. También, bueno, aquí sobre el funcionamiento, pues hay un poco de todo, pero digamos que en general no son medidas todavía como con las cuales los ministerios públicos o los jueces, en el caso de México, no están como muy familiarizados, ¿no? Hay algunos que interpretan que tiene que haber una denuncia para que puedan liberar la orden de protección, y ese tipo de interpretaciones erróneas, ¿no? Eso sería un poco para responder a Argelia. Luego, no sé si tú, Cecilia, quieres empezar ¿Quieres que compartamos el espacio? A ver, pues sí. Sí, ya vemos. Bueno, y ¿qué es? Hay una pregunta. ¿Quieres contestar? Kofi nos hace una pregunta sobre cómo es la Convención de Belém do Pará obligatoria en la región. Pues la Convención de Belém do Pará está, digamos, inserta en una arquitectura regional más compleja y que tiene que ver con la Organización de Estados Americanos, que es la que crea justamente por la que se crea una convención, la Convención Americana de Derechos Humanos, y la que establece una serie de derechos que la mayoría de la región, de los países de la región latinoamericana han adoptado, ¿no? Más o menos 33, menos Canadá y Estados Unidos, y alguna más seguramente, pero seguro Canadá y Estados Unidos, ¿no? Y de ahí se desprenden diversos tratados regionales, pero que tienen este carácter obligatorio porque justamente todos los países miembros así se adhieren y se comprometen a cumplir con estos mandatos, ¿no? Además, existen dos pilares muy importantes, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ¿cómo se llama? La Comisión Interamericana y la Corte, ¿no? Que son como las dos instancias que se encargan de un poco vigilar el cumplimiento de la Convención, pero también de establecer, y que esa es una cuestión como muy
novedosa de la Corte Interamericana, y de la Comisión más bien de este sistema interamericano, es que la posibilidad de recibir peticiones individuales. Esto es que las personas, cualquier persona, una vez que se agoten las instancias internas en, digamos, su país, por ejemplo, en México se agotan las instancias judiciales a nivel interno, entonces a partir de ahí puede someter como una demanda contra el país, contra México, ante la Comisión Interamericana. Esto ya lleva un propio proceso, ¿no? Pero digamos que de ahí que toda la, digamos, la influencia regional y sobre todo derechos humanos sea muy fuerte en la región por esto, ¿no? Y Kofi tenía otra pregunta también, la vamos a tratar de responder acá sobre un poco cuál sería. Él dice que hubiera entendido que la perspectiva de derechos humanos sería incluida dentro de este enfoque integral, ¿no? Entonces, ¿cómo se diferencian un poco estos? En realidad, el enfoque integral, el modelo ecológico integral que construyó Heise, es un modelo que trata como de sistematizar distintos acercamientos que se han hecho sobre la violencia, ¿no? A partir de la idea de la violencia doméstica. Entonces, por eso se piensa desde el individuo, lo familiar, lo comunitario y lo social, digamos, ¿no? Lo social cultural. Pero es un enfoque que, como sistematiza, pues permite visibilizar esos niveles, y ese es el aporte, ¿no? Como para tratar de tener esta integralidad y romper con los acercamientos más parciales que solamente enfocan en la persona o en la comunidad o solamente en la cultura, ¿no? Diciendo, no, pues es porque en México estamos en una sociedad machista y entonces eso es lo único que explica la violencia contra las mujeres, ¿no? Bueno, eso no necesariamente, o sea, lo que propone Heise a través de este modelo es, a ver, sí, esas aproximaciones tienen todas un aporte, pero son insuficientes en sí mismas, ¿no? Entonces trata como de enmarcarlas todas. Pero no necesariamente, y es la diferencia con la perspectiva de derechos humanos, no necesariamente coloca a la mujer en el centro, ¿no? Puede ser, o sea, a través del enfoque integral, lo que se trata de entender es todas las causas de la violencia, pero puede ser pensado como es la violencia doméstica, pues puede ser la violencia contra la mujer dentro de la familia o contra el hombre en algunos casos, ¿no? O contra los niños y niñas, pero también, como nos decían aquí unas compañeras, también contra los trabajadores domésticos que viven en la casa, por ejemplo, o incluso en contra de familiares que no viven dentro del espacio físico de la casa, ¿no? Sino que viven en otra casa, etcétera, pero por tener una relación familiar, también viven ese tipo de violencia. Entonces, aquí, o sea, la diferencia con la perspectiva de derechos humanos es que la perspectiva de derechos humanos a lo que se interesa es a la mujer, ¿no? Es una perspectiva centrada sobre la mujer como la que sufre las agresiones, ¿no? Creo que eso sería como la diferencia. Entonces, digamos que esto es todavía más específico y por eso la ley en México, a diferencia de la ley en Ghana, la ley en México es una ley para las mujeres. Entonces, también están contemplados los niños, también están
los niños considerados como posibles víctimas, ¿no? Pero de lo que se trata, primero, porque también luego en México hay herramientas, instrumentos, marcos normativos para, específicos para los niños, ¿no? Entonces, esa ley sí es una ley específica para las mujeres. Y es la diferencia que hacemos acá. Y tienes, sí. Yo tengo dos preguntas que también acabo de ver de aquí de las colegas. Diana nos pregunta si las instituciones son corruptas, ¿no? Y cómo podemos confiar en estas instituciones y qué acciones pertinentes podemos tomar para fomentar la igualdad de género. Pues esta es una difícil, porque efectivamente, ¿no? Hay una, digamos, es cierto que para las, que el Estado, es un reconocimiento que el Estado tiene la obligación de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. Y esto lo hace en gran medida a través del aparato institucional, políticas públicas, etcétera, ¿no? Y sí, como pasa en México y, no sé, imagino que en otros países también, uno puede tener un diseño en la ley muy bien planteado, pero la implementación es, digamos, es otro cuento, ¿no? Ahí no necesariamente se comprueba, digamos, las bondades en el diseño legislativo. Del caso concreto de México, te puedo decir que organizaciones como Fundar, que es donde Cecilia y yo trabajamos, hemos desarrollado como estrategias que llevan justamente a visibilizar de alguna forma, ¿no? Hacer como esta presión política, social, pública, de visibilizar justamente cómo está siendo corrupto el Estado, ¿no? O alguna institución concreta del Estado. Y esto lo hacemos a través de exigir la rendición de cuentas, ¿no? Por ejemplo, cómo están gastando el dinero en el tema de los presupuestos, cómo se están implementando o cómo están funcionando ciertas instancias públicas, ¿no? Hay casos donde se ha evidenciado justamente cómo por temas de corrupción no llegan anticonceptivos, ¿no? A los estados o a ciertos municipios, y esto concretamente se han hecho estas campañas públicas demostrando, ¿no? Justamente en dónde están estos nudos en donde justamente no se traduce la política pública o una ley en estas acciones concretas, ¿no? Entonces, eso de alguna forma puede contribuir a la igualdad de género, creo que sí en cierta parte, pero no podemos tampoco olvidar pues la otra parte, ¿no? En donde los funcionarios públicos también ejercen violencia contra las mujeres cuando ellas acuden a denunciar, no hay un trato en donde ellas son maltratadas, son culpabilizadas, y todo esto también tiene que ver mucho con la construcción cultural, ¿no? Y cuando estamos hablando de esta cuestión, de esta dimensión, ¿no? Siguiendo con Hayes, estructural, con la dimensión cultural, ¿no? Pues sí, ahí sí vale la pena como preguntarse, ¿no? ¿Es tan solo un diseño o mala implementación de la política, mal diseño de una política o de una institución, o en realidad estamos viendo cómo, por ejemplo, en el caso mexicano, esta cultura de ideología machista se va reproduciendo, incluyendo a los funcionarios públicos, ¿no? Que no pueden como quitarse como esta, o sea, más allá de permitir este ejercicio de derechos, se atraviesa la cuestión
cultural, ¿no? De culpabilizar a las mujeres. Entonces, es complejo, la pregunta es compleja, pero creo que desde la sociedad civil sí se puede hacer algo, ¿no? Y las cosas que veo es visibilizar, es llamar al Estado a rendir cuentas, ¿no? Es a estar ahí muy pendientes, monitoreando qué es lo que están haciendo. Y tenemos otras preguntas todavía. Qué bueno. Argelia hace una pregunta como muy concreta de si existen estadísticas sobre la violencia doméstica en las comunidades indígenas en México. Existen estadísticas producidas por el INEGI. Solamente me parece que están hechas, elaboradas a partir de las denuncias. Entonces, ya es como solamente un tipo, o sea, es como solamente una parte de la violencia la que está registrada, ¿no? La que se denuncia. Además, bueno, hablar de violencia doméstica en las comunidades indígenas es bastante complejo, ¿no? Pero sí hay estadísticas y también hay muchos estudios que se han hecho sobre violencia en las comunidades indígenas en contra de las mujeres indígenas. Hay un comentario y hay una pregunta también bastante difícil de Omaima. Entonces, su comentario primero es, dice que el acercamiento integral no significa solamente reformas de leyes, pero también, por ejemplo, pensar en un sistema de educación basado en derechos humanos. Sí, estamos muy de acuerdo contigo que el enfoque integral no se agota en transformar leyes, ¿no? Aquí nosotras, en la presentación, como nos enfocamos a la atención de la violencia, sí hemos querido enfatizar entonces el papel del Estado, ¿no? Y entonces pues, todas las herramientas de que dispone el Estado para poder intervenir, ¿no? Y, pues, pasa por leyes, pasa por sus instituciones, etcétera. Por eso tiene un poco este enfoque, ¿no? En la presentación. Pero claro que, o sea, si queremos hablar, si hablamos de un modelo integral, entonces también hay que hablar de prevención, hay que hablar de erradicación, ¿no? Y habría que hablar como sanciones, lo estamos hablando un poquito, ¿no? Pero pues sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Eso pasaría por esto, pero también podemos pensar en el sistema de salud, ¿no? En donde mujeres que acuden con heridas, con agresiones físicas visibles, pues ni están detectadas como habiendo sufrido o estando viviendo una situación de violencia, ¿no? Aquí hay como muchos retos todavía. Y la pregunta que hace tiene que ver con, y esa es una pregunta difícil, tiene que ver con qué pasa cuando en países se implementan las leyes de la Sharia. Ella más bien plantea que entonces los derechos humanos, reconocer derechos humanos a las mujeres no sirve de nada porque cuando van a ir a denunciar, pues no les van a hacer caso, ¿no? Porque según plantea ella, dentro de las leyes de la Sharia, pues el hombre puede agredir a su mujer. Es un problema complejo porque es un problema de conflicto de derechos, ¿no? ¿Qué derecho va a prevalecer? ¿El derecho de los derechos humanos o el derecho de la Sharia, el derecho de la religión?
Y pues en una sociedad en donde por varias razones está dominando el derecho de la religión, y cuando esa religión dicta como roles de sumisión a las mujeres, sí es mucho más difícil que las mujeres puedan hacer prevalecer sus derechos humanos. Pero aquí digamos que finalmente, o sea, lo podemos ver como eso, como digo, son situaciones muy complicadas, de mucho dolor para las mujeres, pero si lo vemos como un conflicto de derecho, entonces hay como batallas, peleas, luchas que se pueden dar para poder hacer que esos derechos humanos de las mujeres sean los que vayan prevaleciendo sobre este derecho de la religión. Me parece que es un poco las luchas de ciertas organizaciones que podemos ver en esos países, ¿no? Organizaciones de derechos humanos, organizaciones de derechos de las mujeres, que tratan de luchar para que sea reconocido. Entonces, el simple reconocimiento no es lo que cambia las cosas, ¿no? También aquí en México sí está todo reconocido, ¿no? Digamos que más bien es un poco esta la situación. Ahora en el papel, en las leyes, todo está muy avanzada, pero eso no ha significado una transformación radical en la situación de las mujeres. Hay pequeños cambios y hay que seguir empujando. Lo que sí estamos viendo es que ese discurso de derechos humanos en México sí es un discurso que les sirve a las mujeres, a los movimientos, a las víctimas, a los movimientos feministas para hacer avanzar la causa de las mujeres, ¿no? Para tratar de avanzar en la igualdad, erradicar esa desigualdad y esa violencia. Entonces, pues eso, ¿no? Como ahí sí seguir dando la lucha y buscar las alianzas posibles, ¿no? Pues tenemos otra pregunta de Diana y nos da mucho gusto porque además son preguntas muy interesantes. Ella nos pregunta cuál es la mejor estrategia para la prevención y desde qué edad es recomendable la instauración de programas. Y ello comentando, ¿no? Porque en Bolivia, que es su país de origen, estas políticas se centran más en la atención a las mujeres y no tanto a los varones, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que toda esta parte de políticas y acciones para la prevención es algo que a nivel regional, ¿no? Hay documentos de la CEPAL que muestran que es como una de las áreas más importantes y necesarias porque justamente evita, ¿no? Después todos los problemas que conocemos mucho, ¿no? Que genera la violencia en términos de salud de las mujeres, ¿no? De su capacidad de ir a trabajar en sus vidas, ¿no? En sus hijos, sus hijas. Entonces, hacen, a pesar del énfasis de tener una política o acciones de prevención, esto no sucede así, ¿no? Y entonces se privilegian acciones más efectistas, como puede ser la sanción, ¿no? Utilizar el derecho penal de manera indiscriminada y sancionar. Pero bueno, concretamente en el tema de la prevención, pues creo que, al menos del caso mexicano, te puedo hablar que, digamos, hay de todo, ¿no? Desde campañas publicitarias que no son consistentes, de repente aparecen, pero hay una experiencia muy interesante que te puedo compartir, Diana, y a todos y todas los que nos escuchan, y que nosotras fuimos a un refugio aquí en la Ciudad de México,
que se llama Fortaleza. En este refugio tienen como distintas áreas de trabajo, y una de las áreas en donde trabajan es el área de prevención. Y lo que hacen a través de esta oficina, ¿no?, que se enfoca más como esta cara visible del refugio, han hecho un trabajo dentro de la comunidad muy interesante, y lo que hacen ellas, este pequeño equipo, es que van a sensibilizar y a platicar con los directores de las escuelas públicas que están ahí, digamos, más cercanas, ¿no?, donde ellas están trabajando, ¿no?, en esa comunidad. Lo interesante es que nos decían, no es tan solo hablar con el director, la directora de la escuela para decir queremos darle una plática a los niños o a los alumnos, sino que tienen que subir, ¿no? O sea, tienen que ir a otros escalafones dentro de digamos, el Ministerio de Educación Pública en México, para hacerles ver lo importante que era tener como estas pláticas con los alumnos, ¿no? Y son, si mal no recuerdo, de secundaria, me parece, ¿no?, que serán unos 12, 13 años, un rango de 12 a 15 años. Y además, no solo hablaban con los directores, sino que también hablaban con los padres de familia para involucrarlos en esta actividad, ¿no? Y el resultado era que daban la plática, tanto alumnos como alumnas, ¿no?, en una edad en donde ya además están como dándose cuenta de lo que ocurre, ¿no? En México salió en el 2007 una encuesta de la violencia en el noviazgo, y es terrible, ¿no?, darse cuenta que ya a partir de los 15 años los adolescentes y las adolescentes pueden experimentar relaciones ya violentas, ¿no?, en estas edades de 12, 15 años. Entonces muchos o ya lo experimentaron o lo están viviendo. Entonces digamos, en estas edades, con estos grupos, ¿no?, de adolescentes, van estas personas de esta oficina del refugio de este refugio de Fortaleza, y les dan estas pláticas, les organizan además talleres en donde además de sensibilizarlos de la problemática de la violencia, les sensibilizan con material, talleres sobre la importancia de empezar a incorporar la perspectiva de género, ¿no? Entonces, es un caso muy concreto que te puedo compartir, pero digamos que a nivel estatal, o sea, de política pública del Estado mexicano, han habido intentos, y no sé, Cecil me puede complementar, de incluir el tema de violencia entre parejas en los libros de educación pública, ¿no? Digamos, en México la educación es obligatoria hasta la secundaria. Entonces en los libros de las escuelas públicas, ahí viene un tema o capítulo que se refiere a la violencia, pero más allá de eso... No, y otro, nada más para complementar este tema de la prevención, porque hay varias preguntas ahí, y también creo que es Omaima la que dice que también se debería de pensar trabajar, o sea, que los propios padres y madres pueden hablar con sus hijos de esto, ¿no? Sí. Pero también aquí, haciéndole la relación con la pregunta de Diana sobre la necesidad de crear conciencia entre los varones, ¿no? Y también lo relaciono con una pregunta perdón, se me olvidó el nombre, de alguien que decía que cómo hacer, porque muchas veces la violencia emocional o psicológica ni siquiera nos damos cuenta de ella, ¿no? Que la podemos ejercer nosotros mismos incluso, ¿no? O sea, hay como mucha dificultad en reconocer esta violencia psicológica y emocional. Y yo creo que sí, aquí muchas de las
acciones están enfocadas a las mujeres? Pues para la atención, sí, porque estamos hablando de las víctimas y estamos considerando que las víctimas son, en la mayoría de los casos, las mujeres, ¿no? Y los niños y las niñas. Pero sí, también aquí en México se han desarrollado organizaciones de hombres y mujeres que trabajan sobre las masculinidades, ¿no? Las nuevas masculinidades, es decir, cómo los hombres pueden pensar, reflexionar su identidad de hombre, su identidad de género, fuera de la violencia, como tratando de ser ejerciendo otros roles, ¿no? Entonces, tratando de ser hombres que se hacen cargo de sus hijos, que tienen tiempo de calidad con sus hijos, que juegan con sus hijos, que no solamente son ese modelo como de autoridad y que su única intervención en el seno de la familia es para poner orden o para decir qué hacer, ¿no? Sino como justamente tratar de desconstruir un poquito este papel del hombre dominante y poder como tratar de trabajar entonces más desde estas nuevas identidades, ¿no? Finalmente, lo que está bien interesante en esta cuestión de la violencia y de cómo prevenirla es que sí nos implica repensar nuestros roles, nuestras actitudes, nuestros modelos de educación que tenemos con nuestros hijos e hijas. Implica pensar muchas cosas, ¿no? Y sobre esta cuestión de implica también reconocer, poder visibilizar cuando nosotros mismos estamos en realidad reproduciendo o produciendo actitudes violentas, ¿no? Desde la violencia emocional o la violencia psicológica. Y esta no es como, yo creo, de las más difíciles de trabajar porque es la más normalizada en nuestras sociedades. Como es la más, muchas veces íntima, porque es dentro de la relación con una persona, y nadie nos ve, ¿no? Entonces nosotros somos nuestros mismos, tendríamos que ser nuestros propios ojos para vernos en esas situaciones y poder autorreflexionar o acudir a espacios donde se puede comentar también todos esos comportamientos que podamos tener, ¿no? Con las personas, con nuestros hijos e hijas, pero también con otras personas. Y yo creo que hemos contestado una última, creo que ya por la hora será la última pregunta que podamos responder. Dice Kofi, ¿existe alguna evaluación sistemática de la efectividad del acercamiento del enfoque de derechos humanos en el contexto mexicano? Que si podemos compartir trabajo publicado. Sí, existen. A ver, yo no creo que mida la efectividad de esta... No, porque un problema un poco ahorita que la situación en la que estamos en México es que la ley que les comentamos es de 2007, entonces ya va a cumplir sus 10 años y ya se está viendo que hay como cambios que se necesitan para mejorarla, pero un estudio así sistemático sobre la efectividad del enfoque de derechos humanos, por el momento no se me ocurre. O sea, hay estudios parciales. Por ejemplo, en la Flaxo de México, ahí seguramente encuentras publicaciones de
de Luis Daniel Vázquez en específico, que trabaja mucho el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas y esta cuestión de violencia y derechos humanos, pero van a ser parcial, o sea, van a ser sobre ciertos temas específicos, pero pues puede ser una pista y podemos pensar que nosotras lo seguimos pensando y si encontramos algo, si nos acordamos de algo, lo publicamos aquí en la página de ELA, ¿no? Uh-huh. Y a ver... Sí. Bueno, pues eso sería por nuestra parte. Pues les agradecemos mucho. A ver si cabemos las dos. Ya. Pues les agradecemos mucho la atención, las preguntas que puedan seguir todo este intercambio que a nosotras nos gusta mucho. En la LEA, ¿no? En la Learning Alliance, donde esperemos que estén participando. Exacto. Sí, y que podamos seguir justo como dice Cecil, esta conversación y el intercambio ahí en la plataforma. Y pues, ya saben, cualquier duda, pues por ahí nos estamos contactando, ¿no? Y muchísimas gracias. Janet, no sé si quieras cerrar con algo. Gracias.